Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 4 de febrero, martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanto en oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Las palabras de la carta a los Hebreos nos invitan día a, lógicamente, tomar el camino de Cristo con perseverancia. Fíjate cómo después de haber explicado con tanta profundidad por qué Cristo es el verdadero sacerdote, haber explicado la nueva alianza, haber entrado en la explicación de lo que es la fe, entramos ahora en esas recomendaciones prácticas para mantenernos en la perseverancia. Y lo hace de una manera muy hermosa, muy bonita. Fíjate cómo en primer lugar, después de que ayer se nos han mostrado esos modelos de fe, esos testimonios de fe, esos testimonios de santidad en el Antiguo Testamento, ahora nos dice, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Bueno, animémonos en esos ejemplos, animémonos en los ejemplos, en los testimonios de santidad, y que hoy, 2000 años después, son tantísimos más, y con ese testimonio, tomando en cuenta ese testimonio, hagamos qué cosa, hagamos lógicamente hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para dejar el pecado, para salir del pecado, para no estar embullidos en el pecado, para definitivamente tener ese deseo de caminar el camino del Señor. Dejemos todo lo que nos estorba, liberémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. Para correr la carrera, qué bonito es el modo en que lo expresa la carta a los Hebreos, porque nos recuerda que el seguimiento de Cristo es un camino. Las palabras de San Pablo también apuntan justamente a esta carrera, comparándola con esos juegos que realizan los deportistas, los atletas, no para conseguir una corona vana, sino para conseguir verdaderamente la vida eterna. Fija la mirada en Cristo. Cuando uno piensa y profundiza y reflexiona sobre esta imagen, que eso es lo que tiene que darse cuenta, que al final lo que tenemos que lograr en nuestra vida es no distraernos en el mundo de dónde está la meta. Siempre tenemos que estar buscando cuál es la verdadera meta. Si mis metas temporales me distorsionan la visión y se vuelven las más principales, las más importantes en mi vida, entonces, ¿qué ocurre con mi corazón y con mi mente? Que se confunden.
que se confunden. Si lo que yo más anhelo en este mundo es tener gozos, deleite, paz, si yo lo que más anhelo es tener un porvenir, si yo lo que más anhelo es tener estabilidad económica, y eso se vuelve mi anhelo principal, ¿qué es lo que sucede? Pierdo de vista la meta, pierdo de vista a Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Corramos la carrera, teniendo fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, el estar desnudo en la cruz, clavado en la cruz, ridiculizado, burlado, insultado. No le importó eso. ¿Por qué? Porque tenía fija la mirada en estar en el gozo eterno, sentado a la derecha del trono de Dios. Y entonces la invitación a meditar, que siempre es tan hermosa y tan bella, porque eso es lo que necesito. Yo necesito todos los días dedicar un tiempo a la meditación, a la reflexión. No vivir la vida atormentadamente, no vivirla atropelladamente, siempre tener un tiempo de meditación, de reflexión. Mediten en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Y meditando en esto, no se cansen ni pierdan el ánimo, porque si fijamos la mirada en Cristo, que es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, entonces encontraremos el ánimo necesario para sobrellevar todas las pruebas y todas las dificultades. Y sabiendo que nosotros todavía no hemos llegado a derramar nuestra sangre en la lucha contra el pecado, es decir, que todavía hay gran espacio para más, para seguir caminando. Oye, la meta se alcanza el día de mi muerte. La meta se alcanza el día de mi muerte. Hasta ese día sigo luchando, hasta ese día sigo perseverando, hasta ese día sigo queriendo amar más a Dios y al prójimo. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. En vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús, en un instante que una fuerza curativa había salido de él. Y preguntó: ¿Quién ha tocado mi mano? Sus discípulos tenía un problema con el audio. Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad».
Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa de del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Leemos hoy día un evangelio precioso y larguísimo porque se juntan, y esta es la única vez que lo vas a encontrar en el evangelio, dos historias que se van desarrollando simultáneamente y que tienen tanto en común, tanto que los une. Fijémonos en el contexto primero del Evangelio. Jesús ha querido atravesar al otro lado de la orilla de Genezaret, del lago de Genezaret. En medio ha habido una gran tormenta, los discípulos han creído que se morían. Jesús ha calmado a los vientos, ha callado al mar, ha puesto todo en calma, pero al llegar a la orilla se ha topado con un gran endemoniado. Nos llamamos legión porque somos muchos y 2000 cerdos efectivamente quedaron también poseídos y se lanzaron por el barranco suicidándose. Y lo más terrible de toda esa escena, ¿qué ha sido? Que la gente de ese lugar no ha querido que Jesús se quede ahí. Regresa, y ahí empieza el evangelio de hoy, regresa en la barca y en cambio ahora se reúne mucha gente alrededor de Jesús. Lo apiñan completamente. ¿Qué diferencia con lo que acabamos de ver anterior? Es decir, cómo Jesús ha sido rechazado por el miedo que han tenido de la liberación que ha tenido este hombre y en cambio del otro lado del lago lo reciben y quieren que esté ahí y quieren estar a su lado. Se acerca el jefe de la sinagoga llamado Jairo y le suplica: mi hija está agonizando. Hacia el final del evangelio se nos va a decir que esta niña tiene 12 años. Y esto se va a volver un dato importante. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos, después de la petición de Jairo, que le dice: ven a imponerle las manos, Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Y entonces intercepta la otra historia. Ha empezado la historia de la hija de Jairo, pero ahora aparece la historia de esta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Qué interesante es ver cómo se unen inmediatamente estas dos historias. La niña tiene 12 años y esta mujer, a lo largo de toda la vida de esta niña, de estos 12 años, ha estado enferma. ¿Cuál es la meditación que a la cual nos puede conducir esto? Bueno, fijarnos cómo a veces el Señor efectivamente no tiene prisa para nosotros, que vivimos obviamente atrapados en el tiempo. No tiene prisa por sanar ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque está esperando el momento justo, el momento en que más bien nos puede hacer. Nosotros no logramos comprender el plan de Dios, no logramos comprender efectivamente la magnificencia de la providencia divina y tenemos apenas
apenas unas visioncitas muy pequeñas de lo que es la providencia de Dios. Y por eso el camino de fe se basa en la confianza en Él, sabiendo que yo sé tan poquito es lo que sé, y en cambio Él siempre sabe más. Cuando una persona camina con este conocimiento, entonces camina de una manera muy distinta. Pero si yo me confundo y siempre creo que yo sé más, entonces ¿cómo se altera mi existencia? ¿Cómo se altera mi vida? ¿Cómo se altera sobre todo porque siempre voy a estar tan equivocado? Lógico que cuando escuchamos la formulación de creer que yo sé más, todos nosotros decimos, no, yo sé que Dios sabe más. Pero lo que pasa es que necesitamos reflexionar en profundidad, no superficialmente, porque superficialmente obviamente la idea nos choca. No, ¿cómo voy a pensar yo que sé más que Dios? Pero cuando nos ponemos a analizar nuestras acciones, cuando nos ponemos a analizar nuestra soberbia, cuando nos ponemos a analizar cómo nos gusta emitir opiniones y cómo nos gusta hacer juicios, entonces vamos comprendiendo que sí, que esa tentación está muy presente en mi vida, que muchas veces yo puedo estar pensando, aunque no lo haga de una manera consciente, que yo sé más que Dios. Es evidente cuando tú escuchas a una persona que cree que no, esto para mí no es pecado. Y entonces, claro, cree que su opinión está sobre la inteligencia y la voluntad de Dios. Pero fíjate podemos pensar delante de una enfermedad, pero ¿por qué si yo le he pedido al Señor tanto y no me ha sanado? Porque Él sabe más. Pero ¿cómo no me conviene sanar? ¿Cómo no va a querer el Señor que yo sane hoy? Porque Él sabe más. Porque Él sabe más. Y lógico, yo lo único que estoy viendo es que estoy enfermo y quiero sanar. Bueno, a esta mujer la hubiera podido sanar a lo largo de esos 12 años, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ¿por qué? Porque ha esperado el momento justo. Segunda cosa importantísima, fíjate cómo esta mujer llena de fe piensa, con solo tocarlo y lo toca. Tocarle el manto y con eso quedaré curada. Y sin embargo, Jesús al instante, cuando siente que se ha producido ese milagro, que una fuerza curativa ha salido de él, se volvió. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, pero si estás viendo cómo te empuja toda la gente y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él sigue preguntando, él sigue viendo quién es y la mujer se acerca, asustada, temblorosa, y le confiesa a Jesús. ¿Y qué le dice? Jesús, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Jesús la tranquilizó. Qué bonita expresión. Pero después de haberla hecho pasar por la vergüenza de tener que confesar cuál era su enfermedad y que todos la conocieran. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Jesús ha querido que esta mujer en ese momento caminara el camino de la humillación. El camino de la humillación, que la va a sanar mucho más profundamente. La sanación de la enfermedad, maravillosa. Pero la sanación que ha hecho Jesús en ella, en su alma, es mucho más profunda. Le ha enseñado que la humillación no es lo más importante. ¡Ah! No, es que a mí nadie me puede humillar de esta manera. ¿Y por qué digo humillación? Bueno, porque ha tenido que revelar esa enfermedad íntima a todos. Y fíjate cómo ese camino de la humillación sigue estando ahí presente. Llega a la casa de Jairo después de que le han dicho, no, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió. Basta con que creas y tengas fe, no tengas miedo. Y llega y está el alboroto y el Señor dice, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y fíjate lo que nos dice el Evangelio. Y se reían de él.
Hay llanto y alboroto y pasaron a la risa en un segundo. Por tanto, ese llanto no parece tan sincero. Cuánto drama artificial vemos en el mundo. Cuánto llanto artificial. En un segundo pasaron del llanto a la risa para burlarse del Señor, pero el Señor no le importa que se burlen de Él. Está dispuesto a levantar a esa niña que, como Él mismo dijo, no estaba muerta, estaba dormida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.